la libertad que tenemos de abrir tu palabra y de aprender de ella directamente a través de tu Espíritu Santo. Te suplicamos que nos ayudes a todos a comprenderla y que hagamos tu voluntad con gozo y que podamos vivirla. Señor, ayúdanos a ver, por sobre todas las cosas, tu persona, tu poder, tu gracia, todo lo que tú eres inmensamente bueno, para que nosotros, siendo muy pequeños, podamos adorarte, honrarte, bendecirte y obedecerte. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra el día de hoy con el título Gozo en Cristo a pesar de las críticas y las crisis. Y los que hemos estado asistiendo regularmente hemos visto que el libro de Filipenses es un libro de gozo. Y voy a recordar algo. Jesús afirma todo lo que Él dice así, todo lo que les he hablado es para que mi gozo esté entre vosotros y sea un gozo completo. En otras palabras, Jesús quiere que seamos tan felices como Él. Juan 15:11. Entonces, decíamos la característica principal de un cristiano después del amor es el gozo. Dice, amor, gozo. Entonces, podemos ver aquí cómo el gozo es una característica de Jesús, pero no solamente de Él. Dice la palabra, Jesús quiere que seamos tan felices como Él. Nos ha dado su gozo para que su gozo sea completo en nosotros. Y generalmente nosotros somos contentos cuando estamos bien. Y quiero corregir algo que por años dije y quiero que lo escuchen. Estaba pensando hace ratito y algunos de ustedes también lo han comentado. Dicen, pues doy gracias a Dios porque no estoy en un hospital, porque no estoy en una cárcel. Gracias a Dios porque no me pasó nada y puedo llegar acá. ¿Cuál es la corrección? La corrección es que pase lo que nos pase, Dios está obrando. Y ahí en el hospital estamos siendo misioneros, estamos siendo como reflejo de Cristo. Somos el reflejo de Cristo, gracias. Y yo decía antes, gracias a que no estoy en la cárcel, pero aún si estuviéramos en la cárcel, deberíamos de ser el reflejo de Cristo. Entonces, Pablo nos está enseñando en esta carta que tenemos que tener gozo en Cristo a pesar de las críticas y de las crisis que vivamos. Entonces, no hay ninguna razón para la cual no tener gozo. En otras palabras, yo tengo que comprender que lo horrible que me está pasando, porque es horrible. Si supieran lo que yo siento, decimos a veces, ya no quiero decirlo porque me duele el corazón. Deberíamos de cambiar la expresión y decir, lo que me está pasando, espero que redunde o se refleje en el progreso del Evangelio. Pablo ya no está poniendo su vista en él mismo. Pablo está poniendo su vista en Cristo, en el progreso del Evangelio. Y entonces Pablo no tiene nada de egoísmo. No está él pensando en su salud, en su comodidad, en no estar en la cárcel. Bueno, él está pensando en que el Evangelio prospere. Entonces ya hemos dicho que Pablo fue un pionero y prisionero del Evangelio que extendió el Evangelio de Jesús con gozo a otros países, aprovechando todas sus circunstancias sin lamentarse. Él, Dios, utilizó 3 instrumentos, según este autor, Willis B., para el progreso del Evangelio. Estos 3 instrumentos, la semana pasada ya vimos Filipenses 1, del 12 al 14. Eran las cadenas de sus prisiones. Pablo estuvo encadenado. Entonces, ni las cadenas le quitaban el gozo. ¿Qué hizo? Testificó a los soldados romanos. Eso es el pretorio. La guardia romana que lo cuidaba, habíamos dicho que era un soldado cada 6 horas, algunos de ellos se convirtieron con su testimonio también.
Con su testimonio también alentó a otros cristianos. Y desde la cárcel, fíjense bien, desde la cárcel escribió las cartas de Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y siempre oró sin cesar con gozo. Entonces, hay terapeutas cristianos o consejeros cristianos que atienden a las personas tristes, deprimidas, que han pensado hasta quitarse la vida y que son cristianos. Y no es de extrañarse, hermanos. En Estados Unidos hay un pastor que se dedica a publicar todos aquellos pastores que se están quitando la vida. Más jóvenes. Y quiere decir que no han encontrado el gozo en su vida, ni en el ministerio. Y con una persona que se dice ser cristiana y se pone triste y se deprime, tienen que encontrar el gozo en Jesús. Ese es el punto de la predicación tienen que encontrar el gozo en Jesús. Ahora, les voy a decir una cosa. Si Jesús no les da el gozo, nada se los puede dar. Nada. Puede ser que algunas acciones o actividades o consejos les ayuden un tiempo, pero vuelven a tener la necesidad. ¿Por qué? Porque nada, ni las cadenas ni la prisión, deben quitarnos el gozo. Las partes que vamos a ver el día de hoy es Filipenses 1:15 al 19 y Filipenses 1:20 al 26. Y vamos a hablar de Filipenses 1:15 al 19. Gozo en Cristo a pesar de las críticas. Fíjense lo que dice en el verso 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando Pablo está en la cárcel, algunos se levantan a predicar también, pues él ya no lo hace, entonces otros van a predicar. Pero aquí dice en el verso 15 que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. La envidia y el pleito o las discusiones siempre van juntas. Una persona que discute, que contesta de manera fea, va junto con la envidia. Discute porque quiere que sus ideas sean las que valgan y las de la otra persona no sirven. Son personas contenciosas e envidiosas. Y hay otros que predican bien, con buena actitud, dice, de buena voluntad. Hay personas que predican bien, que no se ponen a discutir o a hacerlo por envidia, por tener público o que lo sigan. Dice el verso 16 otra vez, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense que la palabra contención es contrario a ser sincero o ser por amor. Contención es algo así como buscar que uno mismo sea gratificado por ganar un pleito. Entonces la contención no es nada adecuada. Pablo se gozó constantemente, permanentemente, porque Cristo era anunciado de cualquier manera y no se enfocó en el egoísmo de sus críticos ni tenía envidia de ellos. ¿Qué es el cristiano verdadero? Crecemos espiritualmente cuando decimos, pues tales y tales cristianos están diciendo que son mejores o que ellos predican el evangelio completo o discuten mucho.
crecemos espiritualmente cuando decimos, como Pablo, bueno, así son, no voy a discutir. Él no quería discutir. Pero ¿qué pasó? Él se gozaba permanentemente, porque de cualquier manera Cristo era anunciado. Y no ponía sus ojos en las personas que hablaban de él. No, él predicaba a Cristo. Y cuando escuchaba que los críticos que le decían cosas de él, no tenía envidia de ellos. Y hay un caso donde hay dos personas evangélicas o que evangelizaban, evangelistas, Juan Wesley y Jorge Whitefield. Estos dos eran ingleses y los dos tenían diferencias doctrinales, pero ellos siguieron predicando. Tenían diferencias doctrinales y les quiero contar que le preguntaron a Juan Wesley, le preguntaron, a ver, hermano Juan, ¿usted cree que va a haber a Jorge en el cielo? Y contestó, no creo que lo voy a ver. No creo que lo voy a ver. Y le pregunta, ¿por qué no lo va a ver? ¿Acaso es entonces un inconverso? Y contestó, no lo voy a ver, porque él va a estar bien cerca del trono y yo voy a estar más retirado del trono de Dios. Por eso no lo voy a ver. ¿Cuál era su corazón? No tenía envidia y le daba el mayor lugar a Jorge Whitefield, que tenía otras posturas doctrinales, en algunos aspectos, no en todo. Y eso tenemos que aprender los cristianos. A ver que hay personas que se mantienen firmes en lo que es básico del Evangelio y en cosas secundarias respetan. Por ejemplo, fíjense que hay iglesias que no aplauden. Y algunos se convirtieron en iglesias que no aplauden. Llegan a esta iglesia y aquí aplaudimos. ¿Y saben lo que hacen? No aplauden tampoco. Y entonces no va a haber salvos por aplaudir o salvos por no aplaudir. Eso no es importante. Lo importante es el Evangelio. Entonces, en vez de estar criticando a los opositores, y si ha habido ocasiones en que dicen, hermanos, ¿por qué usan aparatos aquí como sonido y eso? ¿Por qué usan micrófono? ¿Por qué cantan cantos y cantan himnos? ¿Por qué revuelven? Hay críticos, pero el enfoque no es ese. El enfoque es que Cristo sea predicado y que cada uno de ustedes predique a Cristo, ¿verdad? Pablo estaba confiado también, vamos a ver eso en el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo está en la cárcel en Roma, está encarcelado. Pero él dice, por 2 razones voy a ser libertado. Entonces, él está confiado en Dios. Él no está pensando pesimistamente. Está preso. Pero preso no por asesinato, no por hacer un levantamiento revolucionario, no por haber robado, no tenía, sino la prisión de Pablo era por predicar a Jesucristo resucitado, vivo, y que estaba cambiándose las personas a seguir a Cristo a causa de su predicación. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por Cristo. Y entonces él no tiene nada de preocupación y dice, pues yo sé, verso número 19, porque yo sé que vuestra oración por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, hermanos, ¿qué nos puede entristecer? ¿Qué cosas nos entristecen? Continuamos, dice ahí en el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces él no tiene ningún problema emocional, ¿verdad? Él no tiene ningún problema emocional, en el sentido de que los encarcelamientos de Pablo fueron oportunidades para predicar a Cristo. Fueron oportunidades para predicar a Cristo. El sufrimiento que nosotros podríamos tener ahí sin Cristo, en la cárcel, no lo tenía Pablo. Y entonces vemos aquí que ya empiezan ahí las crisis de Pablo. Crisis que él aprovecha, porque él sabe que no será avergonzado. Él está seguro que no será avergonzado. Tiene toda la confianza, como siempre. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, voy a explicar algo. Cristo será magnificado en Cristo en mi cuerpo. Yo preguntaba, ¿y cómo? Bueno, estaba leyendo y se me hizo claro entender que con un telescopio uno ve los planetas o trata de ver, y lo que está lejano, un telescopio, ¿qué hace? Lo acerca. Un telescopio hace que veas lo lejano. Ahora vamos al otro instrumento, un microscopio. Un microscopio hace que lo pequeño se pueda hacer grande. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que uno como cristiano, Pablo como cristiano, cuando nos vean a nosotros en los sufrimientos, van a ver a Cristo en nosotros. Porque nosotros lo vamos a magnificar. ¿Qué quiere decir? La respuesta humana que tengamos ante las crisis. Ciertamente podemos hacernos muchas preguntas, pero la gente ve cómo reaccionamos en las crisis. ¿Cómo pueden ver a Cristo en nuestra vida? Si para ellos Cristo está bien lejano, entonces nosotros somos como un telescopio. Al vernos a nosotros dicen, estoy viendo a Cristo en su vida. Y si ellos no ven a Cristo, no lo ven en ningún lado. Nosotros amplificamos la vista a través de nuestra vida. Ahí es donde, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un reto. Tenemos que vivir con gozo en Cristo, aunque nos critiquen o aunque tengamos crisis. Ahí es donde está el punto. Los que criticaban a Pablo predicaban a Cristo. Esa era otra cosa que le gustaba a él. El punto que sigue, a Pablo le importaba que Jesús fuera magnificado en Cristo en su vida, o por vida o por muerte. Si vives para Cristo y si mueres para Cristo. Ese es un pensamiento sencillo y final. Fíjense, no dice, bueno, al final lo voy a decir, si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo. Entonces, para mí el vivir es Cristo, ¿qué dice? Y el morir es la ganancia. Y cuando hablamos de negocios, hermanos, la verdad, todos somos comerciantes por ganancia. Bueno, alguno que otro hay que pierden todos los negocios que hacen porque regala las cosas. Pero hay personas que no regalan, sino que sacan el doble o un poco menos de lo que cuestan las cosas para pagar todo. Son comerciantes y no abandonan sus ganancias, no las abandonan, las cuidan. Bueno, la ganancia de Pablo no estaba en el dinero, no estaba en la fama, no estaba en otra cosa. ¿Estaba en qué? En Cristo. Para él no le faltaba tener más. Por la suministración del Espíritu significa por la provisión que Dios hace a través del Espíritu Santo, voy a tener lo necesario. Y lo ayudaban, efectivamente. Nunca le faltó el dinero. Entonces algunos viven por el dinero,
principalmente. Bueno, entonces él dice, considera que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y él valora, verso 23, bueno, desde el 22 que no leí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces él pone a pensarse, ¿qué me conviene más? ¿Vivir o morir? Dice, morir es lo mejor, es muchísimo mejor. Yo ya lo valoré. Verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, por causa de vosotros. O sea, fíjense bien, por favor, aprendamos. Pablo no está viendo su bienestar, no está viendo sus proyectos de vida, no está viendo algo para él, está viendo el reino de Dios. Y el reino de Dios implica personas que habían creído y que tenía que discipularlas. Entonces, ¿dónde estaba su tristeza? Una persona cristiana de muchos años se jubiló de su trabajo, cristiana, escuchen, y cuando se jubiló de su trabajo, se empezó a deprimir, empezó a estar triste y no sabía qué hacer. Y empezó a tener así como inseguridad y pues ganas de llorar y ¿para qué me jubilé? Y saben, empezó a ir a pláticas para jubilados, para que salgan de sus choques emocionales por haberse desocupado del trabajo, tener más tiempo en el día. ¿Y qué creen que le dijeron? Oiga, ¿usted hizo planes para su retiro? ¿Usted hizo algunos planes para cuando se jubilara? Y ella contestó así, fíjense cómo contestó, no, había que hacer planes, había que hacer algo. Y dijo, pues claro, si usted no hace nada, por eso está pasando por lo que está pasando. ¿Cuál era la actitud de Pablo en relación con la vida y con la muerte? Vivir era estar en Cristo y morir era ganancia. Entonces decía, ¿quién hace los planes para Pablo? ¿Quién dirigía a Pablo? ¿Quién decía, vete por acá, vete por allá? ¿Quién lo dirigía? Por eso los cristianos que crecemos en el Señor no nos ponemos tristes cuando nos jubilamos. No nos ponemos tristes porque tenemos un plan que Dios ha diseñado para nuestra vida, un plan que incluye el gozo permanente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando se jubile? Mi familia y la iglesia. Me dijeron en el trabajo un día, oiga, ¿no nos extraña? Para nada. Pues no los extraño. Estoy muy feliz jubilado. Y bueno, gracias a Dios porque oro por ellos y tenemos contacto con ellos, pero no tenemos un contacto así de depresión. Es que desde que me jubilé, no sé. Eso no lo tenemos, porque Dios tiene los planes para nosotros. Entonces, Pablo considera que estar con Cristo es muchísimo mejor, pero considera que vivir es para provecho y gozo de la fe de los que han creído. ¿Quiénes son su prioridad? Ellos, los que se han convertido, son su prioridad. Y ninguno se tiene que aburrir. Vaya al hospital, vaya a las plazas, vaya a la casa de un hermano enfermo, ore toda la mañana, lea la Biblia y compártala. Bueno, hay tantas cosas que hacer. Y finalmente dice aquí 25, y confiado en esto, sé que quedaré, pero aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No dice para mi provecho, para su provecho. Él no está pensando en ser feliz él, sino que los que han creído sigan creciendo en la fe. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, yo puedo ver aquí que hay una cosa que explicar en el verso 23, la partida de una persona morir, en pocas palabras.
Pablo aplicaba a la muerte la palabra partir, de lo que tenía deseo. Él tenía deseos de partir, porque entendió el significado claramente. Fíjense bien, los soldados, los marineros, los políticos y los agricultores tenían la palabra, entendían la palabra partir de manera clara. ¿Qué hacían los soldados? La palabra partir significa, partimos de aquí. Y los soldados decían, bueno, pues muy bien, levanten sus cosas, sus tiendas y vamos a continuar en la batalla. Los soldados no se ponían tristes, levantaban su tienda y sus cosas y seguían avanzando en la batalla. ¿Qué pensaban los marineros? Igual, levanten anclas porque vamos a partir. Continuamos con el viaje. Entonces, continuar con el viaje era llegar a su destino. Entonces no se ponían tristes. Oh, vámonos pues a continuar con el viaje. ¿Qué pensaban los políticos? Los políticos, partir significaba para ellos dejar a alguien en libertad. Déjalo que se vaya, déjalo libre. Ya no vamos a continuar presionándolo. Libéralo. Políticamente, una persona presa políticamente era liberada y era gozo. Y por último, los agricultores entendían que partir en el sentido de la siembra con yunta de bueyes significaba quítales el yugo, quítales lo que y ya déjalos libres, déjalos que partan al cerro, déjalos. Para todos ellos partir era felicidad. Y para Pablo, ¿qué es? Y para ti y para mí, ¿qué es partir? Es dejar las ataduras que nos tienen aquí, las ataduras que nos tienen algunos las finanzas, otros el noviazgo, otros el mal matrimonio, otros el mal trabajo, y ahí estamos atados, estamos luchando. Otras con problemas familiares y estamos atados. Por eso dice Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Cuando estemos con Cristo, todas las cosas que nos están preocupando aquí, la ansiedad, todo eso se va a quitar. Bueno, no era triste para Pablo partir. Pero ¿qué otra cosa es el motivo para vivir? Que sin eso nos morimos. Hay motivos para vivir y si nos quitan esos motivos nos morimos. Miren, puede ser que se dé más en las personas que no conocen a Cristo. Por ejemplo, para mí el vivir es el dinero y si lo quitan me muero. Y quiero que sepan que en 1985 y en varias situaciones así graves que nacionalmente hubo una devaluación y que algunas personas de tanto dolor, de tantas pérdidas que tuvieron por la devaluación, se tiraron de pisos altos y se mataron. ¿Por qué? Porque su negocio quebró. Si les quitan ese dinero, se mueren. Algunos aman más, dice, porque para mí el vivir es la fama. Algunos son famosos. Y cuando les quitan la fama, cuando ya no son famosos, también se están muriendo. Entonces, algunos el poder. Para mí el vivir es el poder. Y si me quitan el poder, me muero. Para otros, la belleza, la salud. Oigan esto, que se está usando mucho ya. Fíjense bien. Las mascotas. Ahora las mascotas los tratan como hijos. Y le dan todo. Y el día que la mascota muere, ahora ya hay servicios funerarios. Hay cremación, hay velación. Yo fui aquí y vi unas cajitas y dije, ¿para qué son esas cajitas? Para cuando se creme el animalito. Y no pregunté el precio. Pero hay todo, hoteles, lugares de retiro, bueno, todo hay.
Para mí el vivir es la mascota y si se muere, me muero yo también. Para otros es la casa. Para mí el vivir es la casa. Y le tallan a la casa por acá y le tallan por allá y le ponen aquí, le ponen allá. ¿Y qué? Se está muriendo la persona en la noche así, ya derramándose en el... ¡Ay, no puedo, me duele! ¿Qué hiciste? Moví las macetas y me lastimé. Ya no quites eso, quita las macetas de ahí, te las voy a tirar. Me muero si me las quitas. Y lo dicen, porque para mí las macetas son mi vida. ¿Cuántos son así? Entonces, hermanos, tenemos que pensar que para mí el vivir es Cristo. Bueno, algunos así chistosamente dicen, si me dejas de querer, ahorita que somos novios, si me dejas de querer, ¿qué dicen? Me muero. Sin ti no puedo vivir. Para mí el vivir eres tú y el morir es porque tú no vas a estar conmigo. Hermanos, no exageren. Nada más les toca su querendón o su querendona y se están muriendo. Pues, ¿qué es eso? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Conclusión. El gozo que Dios nos dio, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí digamos paciencia? Bueno, entonces ahí está. El gozo que Dios nos dio, ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos lo puede quitar. Ciertamente, cuando tenemos el gozo puesto, tengo una ilusión, y luego me la tumban, empiezo a sufrir. Pero cálmate, deja que pase ese momento doloroso, ese duelo, y di, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ni la de nadie más, tu voluntad. Y quiero hacer. Mientras tanto, tú haces tu voluntad, seguir con gozo. No piensen en morirse. No empiecen a regalar sus cosas. No empiecen a despedirse de este mundo. No. El gozo que Dios nos dio, ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos lo puede quitar. Cuando vivimos con gozo, participamos en el progreso del Evangelio, animando a otros a creer y seguir a Cristo. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos una vida de testimonio y mira, pueden decir, nunca lo he visto enojado, nunca he visto que haga algo que no debe. Mira, tiene una actitud de gozo. ¿Por qué? La respuesta es muy fácil. Es que es cristiano, ¿verdad? Y eso también hace, oye, pues me gustaría tener la resistencia y el gozo que tú tienes. Y por último, vivimos listos para partir y estar con Cristo, que es ganancia inmensa, ¿verdad? Vivimos listos. Cuando el Señor diga, entonces vamos a ponernos de pie y yo les invito a renunciar a esas cosas que a veces, cuando nos las quitan, perdemos el gozo. Han puesto su confianza y su gozo en cosas materiales. Y a veces uno dice, ¿y si pasara esto? Pues sigo con Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, te agradecemos porque el gozo de Pablo fue perfeccionado por tu Espíritu Santo a través de las cadenas, a través de las personas que lo criticaban y a pesar de las crisis que vivió. Ayúdanos, Señor, a crecer como Pablo y a hacer tu voluntad, pase lo que pase, y a reflejar tu presencia en nuestras vidas para que nosotros vean a Cristo de una manera o de otra, pero que no podamos sino glorificarte siempre en todo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.